vamos a titularla Pacto de Sangre número 2. Amén. Pacto de Sangre número 2. Y de manera rápida, quiero hacer un pequeño resumen de lo que vimos la vez pasada. Dijimos que Dios es un Dios de pactos y que Él es el hacedor de pactos. Amén. Que por la sangre de Jesús es que tenemos un pacto con Dios y una herencia eterna. Amén. Y eso es maravilloso. También dijimos que por la sangre de Jesús tenemos un mejor pacto y por lo tanto derecho a esas mejores promesas que tiene este pacto en el que usted y yo estamos. Amén. Y para que haya herencia debió haber muerte, porque dice la palabra que si el testador no muere, pues todavía no se puede reclamar la herencia. Amén. Pero Cristo murió, amén, y nos ha dado vía para que podamos disfrutar, reclamar y vivir en la herencia eterna que Él nos ha dado. Amén. Ahora, dijimos también que esa herencia hoy nos pertenece a nosotros. Amén. Que Cristo validó esa herencia para nosotros, que con su muerte nos redimió de la maldición de la ley, que por tanto esas maldiciones que están escritas allí en Deuteronomio 28, del 15 en adelante, Cristo trató con eso. Amén. Cristo nos hizo libres de esa maldición. Y lo que nos corresponde hoy en Cristo son las bendiciones. Amén. Las bendiciones que tenemos en Cristo son maravillosamente poderosas. Y por eso necesitamos estudiar un poquito más acerca del pacto de sangre, de los beneficios que tenemos en él, de lo maravilloso que es poder entender el poder que tiene la sangre de Cristo. Y esta noche vamos a mirar en primer lugar el primer derramamiento de sangre que hubo o que se relata en la Biblia. El primer derramamiento de sangre. Así que vamos a Génesis capítulo 3 y vamos a entender a través de estudiar esto algunas cosas. Génesis capítulo 3. Ustedes recuerdan, no vamos a leer todo el texto porque ustedes lo saben, cómo fue la desobediencia de Adán y de Eva, ¿verdad? Cómo la serpiente los engañó, cómo el diablo distorsionó la palabra de Dios, cómo distorsionó la imagen de Dios. Pero vamos a centrarnos en lo que pasó después del pecado, después de que ellos cometieron el pecado. Así que leamos capítulo 3, verso 7. ¿Estamos ahí? Amén. Capítulo 3, verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban ¿cómo? Desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, ¿cómo se manifestó el pecado aquí en Adán y Eva? En un conocimiento, en el conocimiento de que estaban desnudos. Amén. O sea que la desnudez en ellos fue la evidencia de su pecado. Ahora, note que el hombre en sus propias fuerzas trata de cubrir ese pecado, ¿verdad? Ellos ¿qué hicieron? Cosieron hojas de higuera, dice allí, dice cosieron hojas de higuera. La higuera es el breu, ¿cierto? Entonces cogieron hojas del breu y empezaron a unirlas para tratar de taparse allí, ¿verdad? Porque la manifestación en ellos del pecado fue su desnudez. Y ellos trataron o se propusieron tratar con esto, pero sin lograr un efecto adecuado. Porque mire que Dios no aceptó eso. No lo aceptó. Entonces saltemos al verso 20. Note lo que dice allí. A su mujer le puso por nombre Eva. Ahora, antes de eso, ustedes recuerdan que Dios bajó, llamó a Adán, le preguntó dónde estaba, no porque no supiera, sino porque le estaba dando una oportunidad para que se acercara, pero el pecado lo alejó de Dios, ¿cierto? Lo alejó de Dios. Entonces note esto, el pecado no solamente creó una brecha entre Adán y Eva, sino que también creó una brecha entre el hombre y Dios. Amén. Amén. Y ahora dice aquí en el verso 20 que Adán
le puso por nombre a su mujer Eva. Antes del pecado no estaba el nombre de Eva. ¿Por qué? Porque Dios veía a Adán y a Eva como una sola persona. Capítulo 5, verso 2, dice allí que Dios los hizo, dice, este es el libro de los descendientes de Adán, estoy en el verso 1, este es el libro de los descendientes de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, hombre y mujer los creó y los bendijo y les puso por nombre Adán, el día en que fueron creados. Ahora, note que Dios trataba con ellos, los veía como uno solo, ¿verdad? Y ellos también se veían como uno solo. Pero cuando llega el pecado, se separan ellos. Ya Adán le dice, ya de ahora en adelante tú no te seguirás llamando Adán, tú ya eres Eva. ¿Amén? Y también se creó una brecha entre el hombre y Dios, ¿verdad? Pero ahora miremos cómo trató Dios con este pecado. Volvamos ahí al capítulo 3. Y miremos verso 20, dice, a su mujer Adán le puso por nombre Eva, por cuanto ella fue la madre de todos los vivientes. Verso 21, y Jehová Dios hizo para el hombre, ¿qué cosa? Note que dice, y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles. Ahora, ¿cómo se había manifestado el pecado? A través de la desnudez. Ellos trataron de tratar, perdóneme la redundancia, con esa circunstancia en su fuerza, a su manera. Y eso nos habla de religión, ¿verdad? A veces nosotros queremos tratar con las cosas espirituales como nosotros creemos, darle la solución que nosotros pensamos. Pero resulta que Dios no trabaja de esa manera. Ahora Dios cubrió la desnudez que reflejaba su pecado, ¿con qué? Con túnicas de ¿qué? De pieles de animales. Ahora, para poder despellejar el animal, ¿qué primero había que hacer? Sacrificarlo, ¿verdad? O sea que el primer derramamiento de sangre en la Biblia lo vemos aquí. Y lo vemos Dios tratando con el pecado del hombre. Él sacrificó un animal para cubrir, derramó su sangre para cubrir el pecado del hombre. Amén. Amén. Ahora, note que esto se lo enseña aquí el Señor, ¿a quién? A Adán y a Eva. Ellos intentaron tratarlo de una manera, pero no, Dios no lo aceptó y les enseña aquí cómo se debe tratar con el pecado. La paga del pecado es ¿qué? Muerte, ¿verdad? Y dice también Hebreos, lo vamos a mirar ahora, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de culpas. Así que Dios le enseña a Adán y a Eva que para tratar con el pecado tiene que haber derramamiento de sangre. Amén. Ahora, Adán y Eva le debían enseñar a sus hijos y a sus hijos tras ellos, ¿verdad? Ahora, miremos lo que pasó con Caín y Abel. Yo no sé si usted a veces se pregunta y dice, bueno, pero ¿por qué Dios no recibió la ofrenda de Caín? Si él trajo lo mejor, ¿verdad? Pero resulta que volvemos a hacer lo mismo que trató de hacer Adán y Eva, cosiendo hojas, lo está haciendo ahora Caín. Amén. Leamos el texto, capítulo 4. Conoció a Adán a su mujer Eva, es decir, tuvo relaciones sexuales Eva y Adán, la cual concibió y dio a luz ¿a quién? Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Ahora, Dios había enseñado cuál era la manera de ofrendar
por causa del pecado. Ahora Caín quiere hacerlo a su manera. Y eso es lo que hoy a muchas personas les está sucediendo. Muchas personas quieren tratar con Dios a su manera, como ellos creen, como a ellos les parece, y no como Dios lo ha establecido. Dios estableció y les dijo a Adán y Eva: no es así como ustedes lo están haciendo, no es cosiendo higueras para tapar tu desnudez, es derramando sangre que vas a ofrendarme a mí. Y ellos le enseñaron a sus hijos, y le enseñaron ¿por qué? Porque Abel sí lo hizo de la manera correcta, pero Caín no. Y eso es religión. Y muchas veces nosotros caemos en religiosidad. Y no estoy hablando de las personas de allí afuera, estoy hablando de nosotros, que queremos relacionarnos con Dios, sabemos cómo hacerlo, pero queremos hacer nuestra propia voluntad. Queremos hacerlo como nosotros queremos. Pero cuando nosotros hacemos las cosas como nosotros queremos y no como Dios ha establecido, Dios no ve eso con buenos ojos, porque eso es desobediencia. Amén. Así que este es el aquí en el capítulo 3, vemos el primer derramamiento de sangre. ¿Para qué se derramó esta sangre? Para solucionar el pecado del hombre. Ahora, ellos trataron de cubrir su desnudez con sus obras, ropaje que Dios no aceptó, en el verso 7, ¿verdad? Y toda la solución del pecado viene de la mano de Dios. Aquí vemos cómo Dios empieza a enseñar al hombre cómo tratar con el pecado. Pero ese trato era temporal, ¿verdad? Era temporal porque ellos cada vez tras vez tenían que desarrollarlo. Pero Dios también no solamente enseñó cómo tratar en ese pacto con el pecado, sino que también nos ha enseñado hoy cómo Él ha tratado de manera definitiva con el pecado. Amén. Miremos lo que dice Hebreos. Vaya conmigo allí a Hebreos. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Y en el verso 22 dice... Capítulo 9, verso 22. Hebreos 9, 22. Están muy atentas para que no se pierdan. Hebreos 9, 22 dice: y según la ley, casi todo es purificado ¿con qué? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Ahora, vamos al capítulo 10 y leamos los versos 1 al 10. Dice: la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hacen, cada año se hace memoria de los pecados. Verso 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar. Eso es importante entender. No puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién entró en el mundo? Jesucristo. Sacrificios y ofrendas no quisiste, mas me diste un cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Cosas que se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda de del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Ahora, vemos que en el antiguo pacto Dios enseñó que el pecado se trataba a través de la muerte de animales, de la sangre de animales.
Pero dice aquí que esos sacrificios no podían quitar el pecado. Entonces, ¿qué hacían? Lo cubrían. Amén. Lo cubrían. Pongamos este ejemplo. Supongamos que este es usted y soy yo. Y ahí estaba el pecado sobre cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero la sangre que se derramaba no podía quitar, gracias mi hermano, no podía quitar el pecado, ¿cierto? No lo podía quitar. Entonces, ¿qué hacía la sangre de los toros y de los machos cabríos? La cubría. Y eso es lo que en el antiguo pacto se llama expiación. Hay una diferencia entre expiar y redimir. La sangre de los toros y de los machos cabríos expiaba, o sea, cubría el pecado. No trataba definitivamente con él. Por eso cada año se tenía que repetir esa misma circunstancia, ¿verdad? Amén. Pero Dios ya en Cristo, a través de la sangre de Cristo, no cubre el pecado, sino que lo quita. O sea, Él trata definitivamente con el pecado. Ya no hay necesidad de más sacrificios. ¿Sabían ustedes que, bueno, yo lo voy a decir, vino eso a mi mente, yo lo voy a decir. La misa católica es un rito de sacrificio. Ellos, la misa significa sacrificio. El culto de la misa es un sacrificio. Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿O qué simbolizan ellos con su culto? Simbolizan que sacrifican una vez más a Jesucristo para quitar los pecados que hicieron en ese lapso de tiempo que dejaron de hacer el culto. O sea, cada 8 días están sacrificando a Jesús. Pero la palabra de Dios dice que esto fue una sola vez y para siempre. Amén. Una sola vez y para siempre. Ahora, yo no quiero criticar a nadie ni nada, pero quizás usted no sabía eso, ¿verdad? ¿Alguien lo sabía? No. Entonces es bueno conocerlo y entenderlo. Entonces, necesitamos entender que Cristo trató con el pecado una sola vez y para siempre. Amén. Él quitó nuestros pecados. Gloria a Dios. Yo no sé si eso es una buena noticia a usted. Amén. Él quitó todo pecado. Y lo hizo con un solo sacrificio. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que el plan de Dios desde el principio era que hubiera derramamiento de sangre. En el Antiguo para cubrir y en el Nuevo para tratar definitivamente con el pecado. Amén. Ese era el plan. Y el ofrecimiento de vida inocente por la de un culpable. Yo les hablé la semana pasada, quizás algunos no estuvieron, pero la semana pasada se celebró el Yom Kippur en Israel. Muchos de ustedes no sabrán qué es eso, pero el Yom Kippur es la fiesta solemne más importante de los judíos. Y Yom Kippur significa el día de la expiación, el día del perdón. Y lo que ellos hacen es lo que se hacía en el Antiguo. Toman un pollo, colocan sus manos sobre él, lo ponen sobre su cabeza, hacen una oración y trasladan sus pecados al animal. Y luego de que hacen eso, sacrifican el animal. Y entonces tienen un año más de perdón. Pero la buena noticia es que en Cristo Jesús eso ya no es necesario. Amén. Eso ya no es necesario. Amén. Gloria a Dios. Miremos Juan capítulo 1, verso 29. Juan capítulo 1, verso 29. Allí Juan el Bautista da testimonio que Jesús es el Cordero de Dios. Y aquí la diferencia es que quita el pecado del mundo.
Amén. Hebreos dice que esos sacrificios que se hacían antes no podían quitar, pero que el Cordero de Dios sí tiene el poder para quitar el pecado. Amén. Capítulo 1, versos 29 y luego leemos el 35. Dice, al siguiente día, ¿estamos todos ahí? Amén. Dice, al siguiente día vio Juan ¿a quién? A Jesús, que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios, que quita, es decir, que redime, amén, amén, que redime el pecado del mundo. Gloria a Dios. Amén. Ahora, verso 35 dice, al siguiente día estaba otra vez Juan y con él 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo, este es el Cordero de Dios. Ahora, el plan de Dios, como lo dije anteriormente, desde el principio era que alguien pagara por el pecador. Amén. Anteriormente lo hacían los animales, ahora el Cordero de Dios, Jesucristo mismo, es el que ha pagado el precio de nuestro pecado. Amén. Y ha tratado con ese problema desde raíz. Amén. Ahora, quiero que usted entienda eso. Yo no sé si ustedes ya sabían que una cosa es espiar, que ya sabemos que es ¿qué? Cubrir, y eso era lo que sucedía en el antiguo pacto, pero ahora Cristo nos ha redimido, y la palabra redimir significa quitar. Amén. Amén. Por eso dice Colosenses capítulo 2 verso 14, dice que Él anuló el acta de los decretos. Amén. Que nos era contraria, quitándola del medio. Ahí no dice cubriéndola, dice quitándola del medio y clavándola en la cruz del Calvario. Cristo trató definitivamente con el problema que a usted y a mí nos esclavizaba. Amén. Que era el pecado. Amén. Amén. Y por eso debemos vivir agradecidos. Cuando nosotros tenemos una completa revelación de esto, nosotros entonces entendemos el gran deber que tenemos de serle agradables a Dios. Amén. De no vivir entonces de cualquier manera. Mire, Pablo trató con eso diciéndole a los romanos, ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Y sabe qué es lo lamentable de muchos creyentes hoy? Que no han entendido el gran sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y siguen viviendo de la manera que ellos quieren y como quieren. Y no de una manera obediente a Dios. Amén. Debemos ser obedientes. ¿Aló? Amén. Y por eso es importante entender pacto de sangre, porque cuando entendemos pacto de sangre, entendemos la dimensión de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, cómo nos redimió, cómo nos lavó. Lo único que tenemos que hacer allí es postrarnos y decirle, Señor, aquí estamos, nos rendimos totalmente a tu señorío y ayúdanos a ser agradables para ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que miremos entonces ¿por qué era necesario derramar sangre y no otra cosa? ¿Por qué era necesario derramar sangre? ¿Por qué el pecado se trata con derramamiento de sangre? Vamos a Levíticos capítulo 17. Levíticos capítulo 17. Y vamos a leer a partir del verso 11. 11. Levíticos capítulo 17. Verso 11. Dice la palabra allí, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os lo he dado para hacer ¿qué? Expiación sobre el altar. O sea, la sangre de los toros y de los machos cabríos, aquí Él está dando instrucciones acerca de cómo se sacrifica, y dice y da la respuesta, bueno, lo sacrificamos, es porque sacrificamos a los animales porque es que en su sangre es donde está la vida. Y recuerde una cosa, que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. O sea que el pecado demanda sangre, vida. Amén. Tiene que haber alguien que pague con su vida. Ahora, en la sangre está la vida, ¿verdad? Amén.
Y la sangre representa entonces que hubo una muerte que pagó la ofensa o el pecado. Volvámoslo a leer. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Ahora, la palabra expiar, ya le dije que significa cubrir, pero en el hebreo es capar, con K, capar, y significa varias cosas: cubrir, aplacar, propiciar, pacificar. Amén. Amén. Así como la luz es el único que puede triunfar sobre las tinieblas, así también la vida es lo único que puede triunfar sobre la muerte. Amén. Y era necesario entonces que se pagara con una vida. Amén. Amén. Ahora, la vida está en la sangre, tanto física como espiritualmente. Nuestra vida espiritual depende de la sangre que derramó Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Depende de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Miremos Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 7. ¿Estamos ahí? Amén. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, la sangre de los machos cabríos, ¿qué decía en Levítico? Que expiaba, ¿cierto? Cubría el pecado nuestro. Y los animales se sacrificaban por nuestras almas. Pero Jesús fue sacrificado para limpiarnos de todo pecado, para quitar todo pecado. Amén. Y ustedes conocen también, se los voy a decir para que simplemente tomen nota, porque los hemos leído y yo se los voy a parafrasear. Efesios 1:7, usted recuerda que dice: en Él tenemos redención, por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1:14 también dice lo mismo. Leamos Colosenses capítulo 1, verso 14. Ahí atrásito. Dice: Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. Y ya sabemos que redención es ¿qué? Quitar el pecado, ¿cierto? Quitar. ¿Por qué? Por su sangre, el perdón de pecados. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Ahora, miremos extendamos un poquito más el término redención. Ya dijimos que expiar es quitar y que en el hebreo es capar, con K. Pero redención dijimos que es quitar, ¿verdad? Y la palabra es hexagorazo, con Z al final y X al primero. Hexagorazo. Y significa comprar a alguien, comprar un esclavo a precio de sangre. Usted y yo éramos esclavos del pecado. Amén. Y la persona que tenía el dominio sobre nuestras vidas debido al pecado se llamaba Satanás. Amén. Entonces Cristo nos compró y nos libró del poder de las tinieblas. Amén. Nos compró y nos libró del poder de las tinieblas, y el precio que Él pagó fue muy alto. Amén. Fue muy valioso. Él nos redimió por su sangre, es decir, nos compró a precio de sangre. Amén. Amén. Y esa palabra dice comprar al referirse a la compra de un esclavo para liberarlo. Para liberarlo. Algo importante que necesitamos entender, y es que Dios no subyuga a nadie, Dios no controla a nadie, sino que Él nos compró a usted y a mí, nos sacó de allá del mercado de los esclavos y nos ha dicho: eres libre. Amén. Pero en esa libertad, usted y yo debemos someternos a Él.
Amén. Y eso es voluntario, si usted lo quiere o no. Dios no le va a decir, es que lo tiene que hacer. No, Él te ha dado libertad, pero en esa libertad tú debes obedecerlo. Amén. Ahora yo te pregunto a ti, yo quiero hoy confrontarte a ti. ¿Tú estás obedeciendo a Dios de manera correcta? Necesitamos hacer ajustes y cambios en nuestras Amén, vidas. así es. Amén. No podemos seguir viviendo de esta manera. Porque Él nos ha amado muchísimo. Y Él está esperando que nosotros demos una respuesta efectiva a lo que Él ha hecho a favor nuestro. Amén. Amén. Así que necesitamos entender que lo que Cristo hizo fue muy grande. Fue un precio muy alto. Fue algo sumamente maravilloso para nosotros seguir viviendo, perdóneme la palabra, como animalitos. ¿Recuerda lo que dice la palabra? La palabra de Dios dice que muchos son como el perro. Amén. ¿Qué hace el perro? El perro se llena, porque el perro cuando ellos comen, se llenan, a tal punto que se indigestan. Y cuando se indigestan, van, vomitan, luego van, se dan una vuelta, vuelven al vómito. Y muchos cristianos estamos volviendo al vómito. Eso es feo, horrible, ¿cierto? Incluso hablarlo es feo, pero ¿cuántos de nosotros estamos así? Dios nos ha limpiado de la fornicación, Amén. ¿cierto? Vomitamos eso. Pero nos dimos una vueltica y otra vez. Estamos ahí. Amén. Cristianos que están hoy pegados al vómito de la pornografía, de la masturbación, del adulterio, de la fornicación, de la mentira, del robo. Aló. Así que necesitamos verdaderamente entender lo que Cristo tuvo que hacer. Cristo pagó un precio muy alto Amén. para que nosotros no lo entendamos y despreciemos eso viviendo como animalitos. Aló. Amén. Así que cuando entendemos redención, cuando entendemos que Cristo quitó el pecado, quitó la raíz del problema, nosotros entonces debemos vivir consecuentemente con lo que somos. Amén. 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 Porque ¿sabía usted que la Biblia lo llama a usted santo? Amén. Entonces hay una santidad posicional, pero también hay una santidad que le corresponde a usted vivir, un estilo de vida. Amén. Son dos tipos de santidad. Usted tiene la posición de santo, pero no se comporta como un santo. Aló. Amén. A veces no nos comportamos así. Míralo en un solo versículo, Primera de Corintios, capítulo 1. Capítulo 1 a partir del verso 1. Dice Pablo, ¿estamos ahí todos? Amén. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a las iglesias de Dios que están ¿dónde? En Corinto. Y note cómo los llama, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo? Amén. Entonces usted también es un santificado en Cristo Jesús. Pero note que usted también no es solamente una santidad posicional en Cristo, sino que también hay una santidad que usted debe desarrollar. Y note lo que dice ahí a continuación: llamados a ser santos. ¿Sí lo nota? Los llama santificados en Cristo. O sea, hay una santidad posicional. Cristo lo apartó a usted. Cristo lo sacó de allá de ese lugar y lo puso aparte. Amén. Y eso se llama santidad posicional. Amén. Pero también hay una santidad de estilo de vida que le corresponde a cada creyente hacer. Y dice, llamados a ser santos. Es decir, si Cristo te ha santificado, te ha colocado en una posición especial, vive como eso. Amén. Así es. Amén. Vive como lo que eres.
Ese es el problema de muchos de nosotros, que no estamos viviendo de esa manera. Somos santos en Cristo, pero vivimos como el mundo. Amén. Aló, terrible, ¿verdad? Y cuando hacemos eso es porque no hemos entendido el gran amor de Dios por nosotros. No hemos entendido el precio tan alto que pagó Cristo. No lo hemos entendido cuando vivimos de esa manera. Aló. Amén. Porque el precio que se pagó fue muy alto. Miremos 1 Corintios capítulo 6, verso 20. Capítulo 6, verso 20. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, pues habéis sido comprados, es decir, redimidos por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando dice de vuestro cuerpo, está hablando del estilo de vida de cada uno. ¿Usted está glorificando a Dios con su estilo de vida? Es la pregunta, no me responda. Usted mismo hágase esa pregunta. ¿Yo glorifico con mi estilo de vida a Dios? Con mi manera de pensar, con mi manera de hablar, con mi manera de actuar. ¿Cristo es glorificado? ¿Aló? Amén. Porque fuimos comprados a precio. Cuando lo entendemos, lo mínimo que podemos hacer es vivir de una manera que glorifique a Dios. Amén. Amén. Pero ¿cuántos creyentes dan pie para que los del mundo digan y dizque cristiano? Terrible, ¿cierto? Entonces no estamos glorificando a Dios. Aló. Amén. Cuando estamos dando pie para ese tipo de comentarios. Porque sabe una cosa, yo no sé si usted lo sabía, pero cuando usted dice ser cristiano, todos los ojos inmediatamente se posan en usted. ¿Cómo habla? ¿Cómo vive? ¿Cómo actúa? ¿Aló? ¿Cómo Amén. piensa? Amén. ¿Aló? Amén. Y cuando usted no vive de acuerdo a lo que usted es en Cristo, entonces la gente empieza a decir, ahí no es consecuente una cosa con otra. No es consecuente una cosa con otra. ¿Aló? Amén. Amén. Primera de Pedro capítulo 1, este lo leímos el domingo, pero volvámoslo a leer en este contexto. Primera de Corintios capítulo 1, versos 18 y 19. De Pedro, perdóneme, gracias, era para ver si estaba pendiente. Primera de Pedro capítulo 1, verso 18. Dice, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor. ¿Sí lo ve? Dios lo ama y me ama a mí de tal manera que dio a su Hijo en rescate por nosotros. Amén. Y esto del pecado no cogió por sorpresa a Dios, ¿sabe? Ya Dios, antes de fundar el mundo, ya sabía qué iba a hacer. ¿Aló? Amén. O sea que Cristo estaba destinado para morir a nuestro favor antes de que Dios nos hubiera creado. Qué maravilloso es nuestro papá. Amén. Amén. Qué maravilloso es nuestro Dios. Entonces, ¿por qué no le servimos verdaderamente como debe ser? ¿Por qué no vivimos entonces verdaderamente como debemos vivir? ¿Por qué no lo agradamos a Él con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de actuar, de hablar? ¿Aló? Necesitamos ser consecuentes con esto. Y cuando nosotros entendemos pacto de sangre, entonces vivimos de una mejor manera. La palabra para pacto en el hebreo es berit. Berit, se lo deletreo, B-E-R-I-T-H, berit. Y significa cortar hasta que la sangre fluya. Pacto de sangre, entonces, el pacto de sangre que Dios creó y formó con nosotros, es importante que usted entienda esto.
no es solamente para el perdón de los pecados, porque muchos creemos que la sangre de Cristo solamente fue derramada para perdonarnos los pecados. Sí, eso hace parte, pero la sangre de Cristo fue derramada y redención involucra no solamente perdón de pecados, sino una vida de victoria completa. Una vida de victoria completa. Amén. Completa. Ahí hay sanidad, prosperidad, bendición, herencia, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Todas esas cosas hay disponibles en el derramamiento precioso de la sangre del Cordero de Dios. Amén. Entonces, ¿cuántos estamos en capacidad de vivir en victoria? Amén. En Cristo, todos. Amén. Amén. En Cristo, todos. Amén. 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 Redención es una vida en victoria. Amén. Y eso fue lo que Cristo conquistó para usted y para mí. Amén. Una vida en victoria. Pero cuando uno mira a muchas personas, mire, es lamentable uno ver a ciertos cristianos. Es lamentable ver a ciertos cristianos porque no viven una vida victoriosa. No viven una vida victoriosa. Yo no estoy hablando de gente, yo no estoy hablando de que no van a haber dificultades o circunstancias adversas, porque sería una blasfemia, porque la palabra dice que en el mundo tendremos aflicción. Pero lo que yo me estoy refiriendo es que la gente vive derrotada ante la primera circunstancia que el diablo o las circunstancias le plantean en su vida. Viven derrotados porque no han entendido redención, no han entendido pacto de sangre, no han entendido que ahí tenemos la victoria. Amén. 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 Tenemos la victoria. Amén. Y nosotros somos más que vencedores. Amén. Amén. Estamos para vivir en victoria. Amén. Así que el pacto de sangre que Dios ha establecido con nosotros nos da la capacidad para vivir en victoria. Amén. Amén. En victoria.